Señor Weber, la ley de amnistía, cuando esté publicada, anulará, entre otras, la sentencia que dictaron los jueces del Tribunal Supremo español contra mis colegas del Gobierno catalán sobre los hechos del 1 de octubre. Les cayeron entre 9 y 13 años de cárcel. Los jueces de su país, los jueces de Schleswig-Holstein, juzgaron estos mismos hechos. ¿Y usted sabe qué dijeron? ¿Usted sabe qué dijeron? Dijeron que no era rebelión, dijeron que no era sedición, dijeron que no era ni siquiera desórdenes públicos. Dijeron que era un ejercicio de derechos fundamentales. ¿Quién tenía razón, señor Weber? ¿Los jueces alemanes o los jueces españoles? ¿Quién tenía razón? ¿Los jueces que consideran que la unidad de la patria está por encima de los derechos fundamentales o los que entienden que los derechos fundamentales son precisamente la finalidad superior de un verdadero Estado de Derecho? ¿Quién tenía razón, señor Weber? La ley de amnistía no es un ataque al Estado de Derecho. El ataque al Estado de Derecho fue el abuso del derecho penal que hicieron los jueces del Tribunal Supremo. Lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es la deriva trumpista que está haciendo el PP de la mano de Vox, y lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es que usted, señor Weber, les esté acompañando en este viaje. La historia... Paldies.